Hola, mi nombre es Luis Pérez Pacheco, soy analista de inversiones aquí en Carrillo Royalty. Yo soy Moshe González, analista de inversiones aquí en Carrillo Royalty, y en esta ocasión vamos a tratar el tema de perfiles de riesgo versus tasas de interés. Muchas personas me preguntan, por ejemplo, una tasa de interés que va dentro de un rango establecido, ¿no? En un rango de entre 1.6 hasta 2.5% a favor del inversionista como rentabilidad mensual nominal. Sin embargo, aún no se entiende muy bien de qué depende, cómo yo sé qué tasa de interés me va a convenir o que me va a corresponder de acuerdo a la operación que voy a tomar, ¿no? Y bueno, por más que se le explica, ¿no?, que de alguna u otra manera está directamente relacionado al riesgo operativo del propio perfil, ¿no? O sea, qué riesgo se le asigna a ese perfil. En ese riesgo nosotros vemos pues diferentes KPIs, diferentes, es un modelo ya establecido de riesgos mediante un algoritmo establecido por el área de riesgos, pero siempre se trata de establecer cuál es la razón que existe entre el perfil de riesgos de una operación y la tasa de interés que le asignamos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo tratas ese punto? Hay que tener en consideración el panorama general. Cuando hablamos de riesgo versus tasas de interés, estamos infiriendo qué riesgo yo tengo que tomar o podría tomar y sobre qué beneficio podría tener sobre ese riesgo. Entonces, en el segmento que nosotros nos encontramos, que es de inversiones con garantía hipotecaria, es muy importante tener en consideración eso. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, soy un nuevo inversionista que quiero aplicar a una nueva herramienta de inversión, lógicamente lo que se le sugiere a él es tener de repente consideración respecto a perfiles cuyo perfil sea, entre comillas, de bajo riesgo, pero también entendiendo por qué es de bajo riesgo, Claro. ¿no? Porque muchos de nuestros inversionistas, si bien es cierto, buscan mejores beneficios, pero entienden que tener un mejor beneficio podría ir hasta, digamos, un 30, incluso 35, 36% anual, pero también dependiendo de cuál sería el contexto, cuál sería el El nivel factor de de riesgo riesgo, también, ¿no? claro, que tendrían que asumir. Ujú, Entonces, en esa línea, si hablamos de un riesgo moderado, ¿no?, o bajo, ujú. estamos hablando de que el caso en el que probablemente ellos puedan invertir corresponda pues a un microempresario, a una persona independiente que por lo general tiene un mejor perfil de formalidad, Ujú. ¿no?, respecto a sus declaraciones juradas, respecto a la evidencia de la actividad Sustento económica, de el ingresos. sustento de ingresos, los colaterales que podría tener por el núcleo familiar, o de repente algunos ingresos adicionales. Ujú. Y a eso pues se le suma la fortaleza de la propiedad, ¿no? Es decir, si es una propiedad que está ubicada en un lugar bastante estratégico y cuyo nivel entre comillas, ejecución, no se espera llegar a eso, pero Ujú. ejecución sea o nula, Ujú. ¿no?, o de repente pues de baja probabilidad de ejecución, ¿no? Versus, ¿no?, un perfil que de repente tenga un microempresario cuyo nivel de formalidad de repente esté a razón de 20-30% Ujú. y que a su vez cuente pues con una propiedad que, si bien es cierto, va a poder ser ejecutada, pero probablemente pueda llegar en un segundo o hasta un tercer ciclo de remate. Ujú. Entonces, si tenemos esas dos opciones, ¿no?, también vamos a tener que relacionar. Si tengo un perfil o busco un perfil de un riesgo moderado o bajo, tendría que aplicar a tasas de rendimiento sobre 1,5, 1,6, 1,8, tal vez por ahí 2. Ujú. Y si es que de repente yo soy más proclive al tema de riesgo, estoy tolerante al riesgo, entonces podría aplicar un perfil sobre el 2, 2,3 hasta el Ujú. 2,5. En ambos casos, ¿no?, la característica de esta opción es que ambos tienen la garantía real. Ujú. Entonces, vamos a poder ejecutar y obviamente cubrir tanto capital más los beneficios Ujú. esperados por esta inversión. Entonces, esa es la gran diferencia a comparación del mercado regular, que cuando se habla de riesgo, también se habla de asumir pérdidas, Ujú. ¿no? Ujú. Y ahí pues nos extendemos mucho en la conversación porque ya vemos temas actuariales, Ujú. temas de beneficios, el destino de la inversión e incluso la actividad económica de cada una de estos nichos de inversión que pueda tener el mercado abierto. Pero nuevamente nosotros siempre insistimos en eso, ¿no?
qué nivel de cobertura o garantías vas a tener sobre esa inversión. O sea, si bien es cierto, nosotros tenemos un riesgo conservador con la propuesta de inversión que damos, ¿no? Pero hay algo muy importante que inclusive yo sí se lo repito muchas veces a los inversionistas, es que hay que tener en cuenta lo siguiente. A mayor riesgo, mayor ganancia. Punto. Tal cual. No hay más ciencia, no hay más duda y lógicamente acá el tema es de que uno tiene que estar bien informado de cómo va. Es decir, nosotros te proponemos diferentes alternativas, un abanico de oportunidades y opciones, perfiles como le llamamos nosotros, ¿no? Dentro de esos perfiles, si tú pides mi opinión, con todo gusto te la voy a dar, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Mira, si tienes un portafolio tanto dinero, yo te recomendaría o sugeriría, atomiza tu riesgo, ¿no? Poniéndolo en diferentes oportunidades, pero primero dime tú cuál es tu perfil de riesgo, ¿no? Entonces, en la ficha que nosotros le entregamos a un inversionista nuevo, siempre hay unas preguntas, digamos, filtro, ¿no? En esas preguntas filtro determina, primero, el plazo que yo quiero invertir y cuál es mi tolerancia al riesgo. Yo con eso ya puedo más o menos orientar una potencial oportunidad de inversión que te pueda llamar la atención. Pero hay que tomar en cuenta bien lo siguiente, ¿no? Hay personas que ya vienen de por sí y te dicen, no, ¿sabes qué? A mí no me importa el monto, a mí me importa la propiedad. Entonces definamos primero cuál es tu objetivo en este negocio, ¿no? El core de negocio que nosotros tenemos aquí en Carrillo Royalty es, vas a beneficiarte de los intereses que te van a pagar y que ese riesgo va a estar cubierto por una garantía hipotecaria o un inmueble. Ese es el core de negocio, ¿no? Pero hay personas que de alguna manera distorsionan el core de negocio y lo que buscan de repente es, oye, no, yo busco la propiedad y a mí me interesa más la propiedad, porque si en el caso llega una ejecución, ¿no? A esa propiedad yo voy a ir, ¿no? Entonces, también hay experiencias y experiencias, ¿no? Entonces, a lo que nosotros vamos es, primero vamos a centrarnos en cuál es tu objetivo dentro de este negocio, ¿no? Y valgan verdades, como en todo este canal de fintech en el país, que ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que existen otras empresas iguales, por supuesto que existen. La pregunta es, ¿quién te da más credibilidad? Y lejos de lo que te propongan en las redes sociales, lejos del contenido que te den y todo lo demás, es, ¿qué hay atrás? ¿No? Y nosotros sí tenemos un área de riesgos que revisa la propuesta al 100%. Tenemos un área legal que revisa la propiedad a un 100%. Entonces, al momento de que yo te propongo una opción, al menos tengo la seguridad de que esto ha sido evaluado y ha sido revisado y que al momento de que tú constituyas esta oportunidad de inversión, al menos todos los valores están definidos. Ahora, eso no significa de que no exista riesgo. Porque una cosa es de que yo lo evalúe como estamos hoy actualmente, y yo no sé cómo será de acá a un año, 2 años, 3 años. Y esa es una variabilidad que no la puedes controlar, y es parte del riesgo que tú asumes al momento de incurrir en ese tipo de negocios, que nosotros dos en nuestras charlas siempre lo decimos. Aquí hay un riesgo. ¿Es mínimo? Sí, es mínimo, pero hay un riesgo. ¿Vas a perder capital? La propiedad protege tu capital. Pero de que puede llegar a un evento improbable de ejecución, existe esa posibilidad. Claro. Pero te lo estamos diciendo transparente y mirándote a la cara. No estamos diciéndolo por los bajos, ni mucho menos diciéndote, oye, no, ¿sabes qué? Antes esta opción es segura al 100%. Nadie te debe decir eso. Nosotros tampoco lo hacemos. Ahora, tampoco es que te diga, oye, no, esa propuesta no es una propuesta que de alguna manera puedas tener un ingreso pasivo. Lo vas a tener. Porque toda la gestión la hacemos nosotros. La cobranza, las llamadas telefónicas, las visitas, toda la evaluación del producto, todo lo hacemos nosotros, ¿correcto? Pero siempre existe un riesgo, ¿no? Entonces, ahora, que minimicemos y mitiguemos el riesgo con la propiedad, es cierto y es válido. Ahora, ¿cuál es el riesgo que tú puedes incurrir si en el caso llega la improbable situación en la que no te paguen? La ejecución. ¿Cuánto tiempo te toma la ejecución? Entre 8 y 10 meses, en un promedio, Claro. ¿no? O sea, así funciona. En resumen, el riesgo en este esquema de inversiones es lo que siempre mencionamos en las charlas, es la probabilidad de retrasos en los pagos. Ya sea un retraso mínimo, ¿no? De repente de días, como retrasos de repente de 30, 60, o incluso, como tú mencionas, llegar a un proceso de ejecución. Pero sobre eso, tener pues una garantía la cual cubre capital, pues es un valor que sinceramente pues es mucho más fortalecido respecto a una comparación de cualquier otra opción de inversión, ¿no? Ahora, también es importante mencionar que dentro de nuestra área de operaciones, al momento de prospectar los perfiles, se ve
caso a caso. O sea, nosotros no trabajamos bajo una política estructurada de un filtro general De banca a masiva, todos, de como banca banca masiva. masiva, sino de trabajar caso a caso porque todos los microempresarios o las personas que solicitan préstamos tienen una característica peculiar por la ubicación de la propiedad, por el nicho de negocio en el cual se desempeña, incluso por el nivel de formalidad que exige su actividad económica, ¿no? Entonces, todas esas variables, entre muchas otras, nosotros ya hemos aprendido a poder darle valor en función a algunos KPIs Claro. y que de alguna manera podamos estructurar un perfil de riesgo de cada perfil. Entonces, vas a poder ver eso y reflejado en las tasas de interés, tal vez que nosotros manejamos. Pero como tú mencionas, ¿no? Hay una revisión de cada caso y no es un tema de banca masiva, no es un tema de una política general, sino que al revés, nosotros entendemos cuál es la actividad económica que estamos evaluando, si es servicios, si es industria, si es comercio, y dentro de estas vertientes, qué tipo de características tiene una y otra, y poder reducir, ¿no?, la probabilidad, ¿no?, lo que nosotros manejamos, de retrasos en los pagos. Claro, exactamente, así es. ¿No? Y algo muy interesante de que se debe compartir con el inversionista es, todo nace desde el punto de confianza, ¿no? Creo yo que en este negocio tú tienes que confiar realmente en la empresa en la que tú estás apostando, ¿no? Tanto tu dinero como lo estás dejando, ¿no? Porque de alguna manera también estás confiando en nuestro profesionalismo, ¿no? Y de hecho tienes que también evaluar pues la composición de las carteras, ¿no? Entonces yo creo que si quieres, de repente eres nuevo en esto, ¿no? Yo te sugeriría pide la composición de las carteras de las demás empresas, ¿no? Pero que sean datos reales, ¿no? Datos reales, datos sincerados, ¿no? De tal manera que tú puedas evaluar y decir, oye, ok, sí. O sea, aquel que te diga, no, toda mi cartera está al 100%, te miente. Te miente. O sea, es mentira, ¿no? Existen casos y existen casos y existirán casos, ¿no? Ahora, nosotros manejamos una probabilidad de 1 a 100 de casos en ejecución. Entonces, oye, de ahí te está dando una luz de que te está dando una luz de dos cosas. Una, nuestro perfil de riesgo está bien estructurado, ¿no? Porque si no tendríamos más casos. Punto número dos, nuestra gestión de cobranza, que es real, porque nosotros sí hacemos una gestión de cobranza real, ¿no? También es eficiente, con un 92% de los casos sacados al día. Entonces te das cuenta de que van de la mano las dos cosas. O sea, no quiere decir de que, porque tienes un área de riesgos, ya mi caso está cubierto al 100%. No es así. Porque también tenemos un área de cobranza que de alguna manera da mano a eso. Entonces, hay estructura. Claro. Evalúa la estructura, revisa la estructura, que te cuenten la estructura, ¿no? Y de esa manera, cuando tú escuches a alguien que te está diciendo cómo funciona su trabajo o cómo funciona todo este esquema de negocio, vas a darte cuenta si te está diciendo la verdad o no te está diciendo la verdad. Así de simple. Entonces, si acá menos en Carrillo Royalty sí tenemos una estructura de trabajo que tiene una eficiencia comprobada, ¿no? Y además que tiene pues una estructura de seguimiento con el inversionista hasta que recupere su capital. Entonces no es que ya lo colocaste y ya tú ves cómo haces, ¿no? Sí, y en realidad ese es el valor que nosotros tenemos, ¿no? Y creo que es la diferencial que nosotros podemos dar hacia nuestros inversionistas, puesto que no solo es un tema de tasas, ¿no? O sea, si yo te digo hoy que te voy a pagar 40, 50%, la primera pregunta que debería de tener el inversionista es ¿cómo? ¿Cómo? Claro. Y si esa respuesta no me de repente es satisfactoria, entonces ahí tendría que, oye, a ver, ¿qué es lo que haces tú? Me propones un negocio, cuéntame cómo lo haces, cómo lo gestionas y sobre todo cómo lo recuperas. Entonces, si en esas aristas la propuesta es completa, pues sencillamente estamos hablando de una buena propuesta. Pero, siendo sinceros, cuando hablamos de tasas sobre el 40-50% en una sola operación, muy probablemente no tenga todo lo que debería de tener respecto a prospección, formalización y gestión de cobranza. Claro, porque hay que tomar en cuenta algo, ¿no? O sea, si bien es cierto, la empresa funciona, ¿no?, con ese fee o ese spread diferencial que genera, ¿no?, un lado a otro, ¿no? Y es que es parte de, porque hay costos inmersos en esto, costos fijos, ¿no? O sea, costos fijos como la gestión de cobranza,
costos fijos como la gestión también de legal, la gestión operativa, la gestión de riesgos. Entonces, si a mí me ofreces prácticamente el 100% de lo que tú le prestas al microempresario, te debería generar una alerta, ¿no? Decir, oye, ¿y tú con qué te quedas? O sea, ¿tú cómo gestionas mi recuperación? Tal cual. Si no te quedas con nada, o lo haces gratis, ahora es una ONG. No, pues, o sea, no lo es. Entonces, por ahí hay que comenzar a investigar, a analizar. No solamente esa, la propuesta me brilla en los ojos, sí, está bien, obviamente todos buscamos una maximización de beneficios, ¿no? Para eso estamos en ese tipo de negocio. Pero también ponte a pensar en el back office, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a recuperar? Y si realmente te van a acompañar. Porque una cosa es lo que te vendo y otra cosa es muy diferente de lo que pasa en el día a día. Y nosotros tenemos un equipo de postventa, un equipo que se encarga de hacer el seguimiento, inclusive nosotros mismos, ¿no? O sea, hay muchos inversionistas que ya están en procesos y nos escriben, oye Luis, tengo este problema, oye Moisés, tengo este problema, y nosotros gustosamente los ayudamos. O sea, no es que ya, no me encargo de eso, se lo ve postventa y ya yo no veo nada. O sea, nada que ver. Totalmente abiertos a escuchar, a tratar de ayudar, porque nos ponemos en su posición y decimos, oye, es una persona que ha confiado en nosotros, nos ha dado su dinero, ¿no? Y ahora está recuperándose, ¿no? Con el cronograma que le corresponde, y tiene dudas, pues. O sea, creo yo que lo mínimo es que tenemos ahí, te respondo, ¿no? Por supuesto que te respondo, ¿no? Entonces creo que por ahí va el tema, ¿no? Sí, en realidad, y yo creo que para concluir, lo que siempre se le sugiere a los inversionistas de este esquema de inversiones es que pongan en su mente que básicamente ellos son como una financiera, ¿no? Entonces, ¿qué harías tú teniendo la dirección o de repente la administración de una financiera? Mínimamente vas a ver con qué equipo vas a trabajar, cuál va a ser el ciclo de tu negocio, qué niveles de riesgo tienes que asumir, ¿no? Y sobre esos niveles de riesgo, qué colaterales tienes tú para poder asumir ese riesgo. En este esquema, nosotros acompañamos a los inversionistas en todos esos frentes, ¿no? Entonces, sí es un valor a considerar al momento de elegir el socio de inversión con el que tú vas a trabajar este esquema de inversión. Claro que sí, obvio. Y sí, pues, o sea, efectivamente, también para concluir el tema es, siempre evalúen que no todo va relacionado a la tasa de interés, ¿no? Sino va relacionado al flujo. Entonces, aquellas personas que nos escuchan, ¿no? Y conocen el tema de la tasa interna de retorno, ¿no? Que es parte básica del proceso de finanzas, ¿no? Muy bien con ese tema, muy bien, pero también entendamos de que el flujo es el que te va a generar la maximización de beneficio. Y ese flujo tú lo vas a ver relacionado, convertido con la tasa interna de retorno. Entonces, yo creo que para el próximo podcast podemos hablar de ese tema ya, ¿no? Correcto. Estimados inversionistas, eso fue todo por hoy. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente podcast.